taquillero, digo yo, porque a todos nos involucra, a todos nos atraviesa, la traemos todos los días con nosotros mismos y finalmente pues tiene que ver con el placer de las personas. Y del placer nos cuesta trabajo hablar siendo médicos o aún siendo de otras profesiones. Cuando hablamos de sexualidad piensa uno en los genitales, en la erección, en la eyaculación, en el orgasmo. Sin embargo, déjenme comentarles que la sexualidad es mucho más que eso y por supuesto que ha adquirido diversos significados, diversas definiciones a lo largo del tiempo y finalmente la Organización Mundial de la Salud publicó ciertas definiciones tanto de sexualidad en términos generales como de salud sexual que vale la pena que tomemos en cuenta. Y esto se hizo en el 2002, o sea que ya no es tan reciente, pero es lo que se sigue utilizando y tomando en cuenta con respecto a las definiciones y al estudio de la sexualidad, que eso es lo más importante. O sea, finalmente las clasificaciones nos sirven para poder entender, para poder estudiar de una manera más ordenada un concepto, un funcionamiento o una conducta del ser humano. Vamos a ver que, según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que abarca varios niveles. Por supuesto, los sexos biológicos, los genitales, los genes, lo que nos define biológicamente como hombres y como mujeres, pero por supuesto que también hay que tomar en cuenta las identidades de género, es decir, cómo se siente cada quien con el sexo biológico que tiene y con los genes que tiene, los roles que cumplimos en la sociedad, la orientación sexual, que ahorita le explicaré un poco más a detalle, el erotismo, que esta sí es la parte taquillera, la parte que a todo el mundo le gusta de la sexualidad, es la parte divertida, siempre y cuando no esté conflictuada, el placer, por supuesto, tema tabú, en el cual a veces como médicos, o muy frecuentemente como médicos, no nos metemos porque consideramos que el placer no forma parte de la medicina, no forma parte de un análisis médico y cada vez hay más estudios que demuestran lo contrario, que mientras más placer tengamos en la vida, menos nos vamos a enfermar. El tema de la intimidad afectiva, la reproductividad y, todos estos elementos están en constante interacción. Y hablando de salud sexual y hablando de sexualidad, para empezar sabemos que la sexualidad está atravesada e influenciada por un sinfín de factores. Si quisiéramos estudiar el comportamiento erótico, el comportamiento, el vínculo afectivo, las prácticas sexuales de hombres y de mujeres desde el punto de vista geográfico, seguramente encontraremos elementos que estudiar. Es decir, hay estudios que demuestran que en ciertos países las prácticas entre los adolescentes, por ejemplo, a la hora de acercarse y de relacionarse físicamente, inician a través del beso y después se siguen con las caricias eróticas y después el sexo oral. Y hay otros países en los cuales el sexo oral lo dejan hasta el final. Y es una interacción que se deja para cuando hay mucha más intimidad afectiva. Entonces, desde la geografía, desde los aspectos históricos, culturales, religiosos, socioculturales de la familia en específico, de la persona de la que estemos hablando, hay variabilidades en el comportamiento sexual. Y es por eso que el estudiar la salud sexual no solamente implica la ausencia de una enfermedad, la ausencia de una disfunción, sino que tiene que ver con aspectos que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, insisto, desde muchas disciplinas, desde la antropología, la historia, la geografía, etcétera, etcétera. Y para resumirlo un poco mejor, el doctor Eusebio Rubio, que es sexólogo mexicano con el cual tuve el placer de estudiar, de formarme como terapeuta sexual y de trabajar 11 años como investigadora clínica, plantea este modelo que no lo traigo a colación simplemente porque lo haya hecho el doctor Rubio, sino porque haya tenido relevancia a nivel mundial y cada vez es más aceptado, porque por un lado se basa en lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la sexualidad y por otro lado también está fundamentado en la teoría del sistema general de von Bertalanffy. Y von Bertalanffy finalmente fue un señor que trató de explicar cómo funcionaba el universo y básicamente lo que hizo fue explicar o resumir que el universo funciona más o menos como un átomo. Es decir, el átomo es un elemento con su propio funcionamiento y su vida y su muerte en específico, y las otras partes, o sea, las subpartes que lo componen, también son pequeños munditos que lo conforman. Y en esta misma tesitura, el modelo holónico, que así se llama el modelo holónico de la sexualidad del doctor Rubio, lo que plantea es que todos los elementos tenemos cinco potencialidades, todos los seres humanos tenemos cinco potencialidades con las cuales nacemos. Todos, hombres y mujeres, independientemente de que hayamos nacido en un medio, como dice el dicho, hayamos nacido con estrella o estrellados, independientemente de todos los
estos 5 elementos están en todo ser humano. Uno es la identidad de género, es el hecho, como yo les decía, que también dice la Organización Mundial de la Salud, que es el hecho de sentirnos a gusto como hombres o como mujeres, con los genitales que nos tocaron, con el aspecto que nos tocó, con los genes que nos tocaron. Es decir, hoy amanezco como mujer y si bien hay partes de mi cuerpo, hay partes de mí misma que no me encantan, y lo mismo les ha de pasar a todos ustedes. A pesar de eso, yo mañana no quiero amanecer con un pene y 2 testículos y sin mamas. No, o sea, no me quiero cambiar de identidad de género. Soy mujer y estoy a gusto con mi identidad femenina. Entonces, la identidad de género define justamente los pensamientos y emociones en torno al hecho de que como seres humanos nos sintamos a gusto con lo que nos tocó. Y un caso muy específico de una alteración en la identidad de género es la disforia de género. Aquellos hombres y aquellas mujeres que nacen con el sexo equivocado, son cuerpos equivocados en un alma diferente, son aquellos hombres atrapados en cuerpos de mujeres y mujeres atrapadas en el cuerpo del hombre. Pero más allá de eso, déjenme decirles que, por ejemplo, en la sexualidad y en la obesidad, un hombre que tiene disfunción eréctil, por ejemplo, un hombre que se siente que tiene el pene pequeño, un hombre que está pasado de peso y que justamente por el panículo adiposo siente que se le va desapareciendo el pene, de su anatomía ya no se encuentra, el pene no se lo ve en el espejo, no lo alcanza a tocar o a estimular a la hora de estar excitado, o peor aún, la pareja no se lo encuentra, ¿no? Que por supuesto que hay casos, y así lo describen en la consulta, tiene alteración en la identidad de género y se siente menos hombre, se siente menos masculino y menos viril. Entonces a ese varón se le juntan las dos cosas, ¿no? El hambre con las ganas de comer, se siente menos hombre y no se ve los genitales y aparte la pareja le reclama. Por eso es importante este modelo y por eso es importante abordar la sexualidad desde este punto de vista. Otro elemento del modelo holónico es el vínculo afectivo, que es lo que coloquialmente conocemos como amor, es esta resonancia afectiva específica que sentimos ante una persona en específico, que no es ni nuestra mascota, ni nuestra madre, ni nuestro padre, sino que es nuestra pareja. Y es una relación muy diferente al resto de las relaciones afectivas que tenemos en la vida. Otro elemento es la orientación sexual, que frecuentemente se confunde con la identidad de género, y para que nos quede a todos claro, la orientación sexual se define como el hecho de que nos sintamos atraídos afectiva y eróticamente hacia personas del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos, como es el caso de la bisexualidad. O sea, no por el hecho de que a un varón le guste la estimulación perianal es homosexual, porque además llegan con ese tipo de argumentos al consultorio. Es decir, oiga, doctor, es que me gusta que mi marido me estimule en la zona perianal, ¿será que me estoy cambiando de orientación? A lo cual les contesto, finalmente encontré yo la metáfora para que me pudieran entender, dice, yo como plátanos y mangos y manzanas y no soy un simio. Creo que quedó clara la analogía, es decir, por la parte del cuerpo que nos estimulen no significa que orientación tengamos, sino que la orientación es algo que cada vez hay más hallazgos biológicos y además neurológicos, de que es un asunto predeterminado, que no es un tema de elección, por eso ya no se llama preferencia sexual, pues yo no prefiero ser heterosexual, no sé si ustedes, pero yo nunca lo preferí, a mí en la primaria ya me empezaron a gustar los niños y así me seguí, y no lo preferí, nadie me dijo te tienen que gustar los niños, o a mis amigos no les decían te tienen que gustar las niñas, sí les decían, pero eso no implica que les hagamos caso, es algo que uno siente, la orientación, que no es lo mismo que la identidad de género, es decir, un varón homosexual no quiere ser mujer, una mujer lesbiana no quiere ser hombre, pero en el día a día sí los confundimos, ¿no? Decimos, ay, es muy marimacha, seguro quiere ser hombre, ay, es muy femenino, nomás le falta que tenga vulva, y no, pues no, él quiere su pene, quiere sus testículos y los erotiza además. Por otro lado está el erotismo, que es el gusto, los pensamientos y las emociones en torno al deseo sexual, a la excitación y la obtención del orgasmo, y la reproductividad, que es la posibilidad que todos tenemos de producir seres humanos que más o menos se parezcan a nosotros, o al menos idealmente es lo que uno quiere, que se parezcan, aunque sea poquito, la oreja, el ojito, la ceja, lo que sea, porque es una manera finalmente de trascender. Y estos 5 elementos todas estas flechas es porque están en constante interacción. Lo que afecte la reproductividad va a afectar la identidad de género. Hay muchas mujeres que no se pueden reproducir y se sienten menos mujeres por no reproducirse. Los varones que tienen disfunción eréctil se sienten menos varones por tener, o menos viriles por tener disfunción eréctil. Entonces, están en constante interacción. Y por supuesto que la obesidad afecta a la identidad de género, y ya veremos cómo afecta a los demás si es que me da tiempo. Estos 5 elementos en constante interacción establecen lo que es la identidad sexual de cada ser humano, y es como una huella digital, cada uno la tiene diferente, cada uno tiene el erotismo o muy grandote o muy chiquito, conflictuado, el vínculo afectivo se puede conflictuar, o aquellos que llevaban 30 años de casados finalmente se divorcian, ya no son la pareja ideal y ella cae en depresión y se siente muy mal como mujer.
Entonces es una huella digital única en cada ser humano, que además es cambiante, porque lo único constante en la vida es el cambio, es lo único. Y bueno, considerando estos elementos, aquí está rápidamente los modelos de respuesta sexual, que se los traigo a colación porque son relevantes en estos casos de obesidad, sobrepeso y lo que estamos tratando el día de hoy. Este modelo seguramente todos ustedes lo conocen, que es el modelo de Masters y Johnson, es un modelo lineal que trata de explicar la respuesta sexual y básicamente está compuesto por 4 elementos que son, bueno, ni siquiera habían considerado el deseo sexual Masters y Johnson, sino que hay una fase de excitación, una fase de meseta o de estabilización de la excitación, se obtiene el orgasmo en el mejor de los casos. Las mujeres y algunos hombres jóvenes tienen la posibilidad de tener varios orgasmos sin desexcitarse hasta que después llega la resolución. Hay mujeres y hay hombres que llegan a esta fase de meseta, oscilan como que se acercan al orgasmo, nunca llegan y finalmente llega la resolución, y por supuesto muchos de ellos se quedan frustrados. Este modelo de la respuesta sexual es un modelo lineal. De lo que nos habla es que lo que pasa en la sexualidad, o así lo describieron ellos, es secuencial. Del deseo sigue la excitación sigue la meseta sigue el orgasmo, del orgasmo la resolución. Sin embargo, en el comportamiento cotidiano ya se vio que no es cierto. Podemos tener orgasmos sin estar tan excitados, podemos tener deseo y no excitarnos, podemos tener deseo y excitarnos y no alcanzar el orgasmo, podemos alcanzar el orgasmo sin haber tenido deseo. Es decir, no es un asunto secuencial, no va uno detrás del otro. Y es por eso que la doctora Basson propone este modelo, que no voy a redundar mucho en él, pero básicamente describe muy bien lo que pasa con la sexualidad en hombres y en mujeres, pero particularmente da explicación a la respuesta sexual femenina, porque es mucho más compleja que lo que habíamos imaginado. Tan es así, y a modo coloquial lo describo, lo vemos en la consulta cotidianamente, hay mujeres que dicen: es que hubo mucho tráfico, hubo mucho tráfico, se me ponchó la llanta, los niños se pelearon, fue un día asqueroso, y el señor dice: bueno, ya pasó el día, podemos tener sexo. No, porque hubo mucho tráfico. Pero el tráfico ya se acabó, o sea, ¿cuál es el problema con el tráfico? ¿No? Ya los niños están dormidos, sí, pero estoy de malas. Bueno, eso tan coloquial que vemos cotidianamente en nuestros consultorios está científicamente descrito por lo que dice la doctora Basson, porque la doctora Basson dice que para que las mujeres tengamos un buen encuentro erótico con nuestra pareja, necesitamos un sinfín de elementos previos para que eso ocurra. Y esos elementos previos tienen que ver con el bienestar, con la estabilidad, con la tranquilidad, con el hecho de sentirnos contenidas, comprendidas, que tengamos empatía con la pareja. Y eso, pues evidentemente, a veces es difícil de encontrar o de llevar a cabo, ¿no? Por ahí hay en internet muchas imágenes de la sexualidad masculina, que es on-off, y la sexualidad femenina es una serie de botones, gráficas, explosiones que salen, que suben, que bajan, porque sí, efectivamente somos diferentes y nuestros cerebros son diferentes, ¿no? Entre los dos hemisferios hay más conexiones y eso nos da ciertas habilidades y también ciertas cualidades muy negativas, ¿no? Que podemos hablar, pensar y hacer 3 cosas diferentes al mismo tiempo, y para los hombres es muy difícil comprender cómo es que eso puede ocurrir. Y aquí hay otro modelo de la respuesta sexual, no voy a redundar mucho en él, es de la doctora Whipple con su compañera. Bueno, la que más trascendió fue la doctora Whipple, y básicamente es un modelo lineal que tiene otros elementos que tienen que ver con las sensaciones, con la reflexión, con la sorpresa, con la satisfacción vivida en un encuentro sexual, pero finalmente no deja de ser un modelo lineal. Dios, 10 minutos. Ok. Rápidamente, hablando de sobrepeso, obesidad y sexualidad, bueno, el mensaje que les quiero dejar es que en México, como ustedes ya bien sabrán, hay un aumento inusitado del índice de masa corporal. Es una cosa terrible que pasa particularmente en México y en Estados Unidos. El peso no se está controlando a pesar de las medidas que se hayan implementado, a pesar de que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 nos revela datos no tan graves como los 2012, que uno diría, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la consulta por diabetes, sobrepeso y obesidad siguen siendo de los primeros lugares de consulta en México. Si bien hay una desaceleración en la cantidad de obesos que se están presentando, hombres y mujeres, lo que se ha visto es que cada vez están más gordos los que están gordos o más obesos los que están obesos. Eso es lo preocupante de la situación. Se toman en cuenta los parámetros de la
Organización Mundial de la Salud, ¿no? De desnutrición, de peso normal, sobrepeso, obesidad, en base a esta fórmula del índice de masa corporal. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? 35% de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, más mujeres que hombres, eso es lo relevante, más mujeres. De por sí tenemos la sexualidad más complicada y encima somos las que más padecemos de obesidad y de problemas de la sexualidad relacionados a ellos. El aumento en el sexo femenino comparado entre la encuesta nacional de salud del 2006 y la de 2012, en el caso de las mujeres es del 7% en obesidad, en sobrepeso. En el caso de la obesidad, en los varones es mucho más trascendente, es decir, los varones, hay mucho más obesos varones que mujeres, en las mujeres predomina el sobrepeso, eso es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, los que se ponen más voluminosos son finalmente los varones, acá está el caso masculino-femenino, en gris la obesidad y en amarillo el sobrepeso. Si vemos en las mujeres hay más sobrepeso y en los hombres hay más obesidad, eso es lo que vemos. Me voy a seguir un poquito. Perímetro abdominal, sabemos que las mujeres toman en cuenta perímetros mayores de 80 centímetros y en los hombres mayores de 90 centímetros, razón por la cual yo me pregunto cómo los médicos, a sabiendas de esto y sabiendo que hay un sinfín de enfermedades crónicos degenerativas relacionadas a la obesidad, relacionadas además de obesidad a sexualidad, y no le preguntan a los pacientes cómo está su respuesta sexual. Dicen, ¿con qué pretexto pregunto? Pues nada más con esa cinturita de avispa que tiene el paciente, por Dios, aunque sea joven, es razón suficiente para preguntarle si anda mal del deseo sexual, de la erección, cómo se siente la relación de pareja, cómo se acomoda en la cama. Bueno, pero a veces los médicos suponemos que es un tema íntimo, ¿no? Que cuando hacemos una semiología del síndrome diarreico, eso sí es muy íntimo, la verdad. Eso sí es muy íntimo, la sexualidad es menos escatológica, ¿no? Pero bueno, finalmente a los médicos le tememos a este tema del placer y a este tema de la sexualidad. Aquí ya no quiero pasar más gráficas porque si no, no va a acabar. Se ha visto que del 88 al 2012 el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años se incrementó hasta el 35.3% y en el caso de obesidad también se incrementó muchísimo. Sin embargo, insisto, los varones son los que más padecen los volúmenes más grandes. ¿Qué ocurre con la obesidad asociada, ya lo dijo la doctora Barriguete, a problemas psiquiátricos? Pues sí, hay mucha asociación. Las personas, los hombres y mujeres obesos y con sobrepeso tienen mayor depresión, ansiedad, bajo autoconcepto, suelen ser agresivos, tienen propensión a las conductas adictivas, o sea, para acabarla de amolar, fumadores, obesos, dislipidemia, disfunción eréctil, un sinfín de cosas, pueden ser hipersensibles en las relaciones interpersonales, entre otras cosas. En las mujeres, ¿qué nos pasa? Bueno, sentimos que hay un problema estético con nuestro cuerpo, nos pone ansiosa esa situación, tenemos inhibición del deseo, se nos baja la autoestima, y fíjense que estas reacciones se han visto mucho más, y eso sí lo compruebo en el consultorio cotidianamente. Las mujeres solemos vernos más gordas de lo que en realidad nos pueden ver los demás. Eso también está demostrado, no lo digo yo ya lo había visto en el consultorio, pero ya lo descubrí publicado. O sea, las mujeres sí nos percibimos más gordas. Y además, a la hora de estar en la cama, en el encuentro sexual, a las mujeres nos afecta mucho más nuestro propio sobrepeso de lo que le afecta al varón. El varón puede desempeñarse hasta eso bien, con todo y su panículo adiposo y la desaparición del pene. O sea, con todo y eso se lo toma con mucha más liviandad. Y las mujeres, tenemos una llantita, ¿no? Que el seno colgado, el brazo aguadito, nos afecta mucho más que al varón, ¿no? Como si fuera un asunto aquí de autopercepción y el hombre fuera un poco más liviano en ese sentido. Pero sí, en términos generales, todos sienten alterada su autoimagen, baja la calidad de vida por razones obvias, fisiológicas y médicas, como ya vimos anteriormente, baja la autoestima, hay alteración de las relaciones laborales, y las mujeres en particular nos sentimos menos satisfechas y sentimos que si bajáramos de peso tendríamos mejor puesto, tendríamos mejores relaciones, tendríamos más positivas y más atractivas. Ya, ok. Aquí hay algo relevante que se reportó una disminución de la actividad sexual y satisfacción sexual en un estudio que se publicó por ahí, ¿dónde está? Ya no puse ni siquiera la fecha, pero bueno, se reportó disminución de la actividad sexual y la satisfacción sexual durante periodos de ganancia de peso, es decir, cuando las personas suben de peso, tienen menos actividad sexual y buscan menos la actividad sexual que cuando están más delgadas. Y, por supuesto, a medida que el sobrepeso aumenta, la sexualidad se deteriora, ya sea en el deseo, en la excitación, en el orgasmo, en asuntos operativos, inclusive de posturas.
sexuales, eso sí es íntimo y sí lo preguntamos en terapia sexual, en el consultorio. Es difícil que las personas se logren acomodar, ¿no? Imagínense un hombre con este gran perímetro abdominal, con estas dificultades para poderse movilizar. Hay ciertas posturas que sí le cuestan mucho trabajo, y al margen de todo, el pene no protruye como debiera protruir, ¿no? Tan es así que parte de las cirugías de alargamiento del pene justamente consisten en hacer una liposucción en el monte púbico, pues, en el pubis del hombre. O sea, les cortan el panículo adiposo para que al menos el pene protruya lo que tenga que protruir. Entonces, sí hay afectación a la respuesta sexual. Se ha visto que en este otro estudio, desde 2008, 68% de las mujeres de sobrepeso no se sentían atractivas y no querían que las vieran desnudas. Pues imagínense, ¿no? Como decía una amiga mía, que su exmarido le dijo que se casó con Barbie y amaneció como Barbie, ¿no? Entonces, las mujeres con sobrepeso suelen también tapar su sobrepeso con ropa que no ayuda en absoluto, ¿no? El encuentro sexual, pues así justamente decimos que es un encuentro de piel a piel, en donde hay que fluir y demás. Bueno, pues con esta situación de obesidad se quieren tapar porque se sienten incómodas, apagan la luz, ¿no? Que esa es otra cosa, que dentro de la sensualidad todos los sentidos cuentan y la parte visual también cuenta. En otro estudio, bueno, este estudio es el estudio mexicano, 21% de las mujeres con obesidad y sobrepeso dijo que no disfrutaba de las relaciones sexuales, y después, por supuesto, al bajar de peso, estas reacciones se mejoraron, nada que no podamos predecir. En los varones, aquí lo relevante, creo que es muy relacionado con la medicina que hay que tomar en cuenta, aparte de la parte emocional. Pero en los varones está demostrado, a mayor perímetro abdominal, ante un mayor perímetro abdominal, disminución de la producción de testosterona. Y la testosterona tiene que ver con muchos aspectos de la sexualidad, tanto masculina como femenina, pero en el varón en específico está involucradísima con el apetito sexual, que se manifiesta con pensamientos, fantasías, ganas de interactuar eróticamente con la pareja y ganas de masturbarse. Así se exploran los 4 elementos del deseo sexual. Entonces, si un hombre está obeso, es muy factible que tenga poca testosterona, es muy factible que tenga poco deseo sexual, es muy factible que tenga disfunción eréctil. Razón por la cual no solamente le podemos dar un inhibidor de fosfoliesterasa 5, ¿no? Un Cialis, un Levitra o un Viagra para mejorar la erección, pero si no tiene deseo sexual, si tiene baja la testosterona, es muy factible que no le funcionen esos medicamentos, ¿no? Entonces hay que bajarlos de peso, hay que ponerlos a hacer ejercicio. De hecho, está demostrado que con esas puras medidas de hacer ejercicio, bajar de peso, mejorar la alimentación y por supuesto disminuir el perímetro abdominal, notan que mejoran las erecciones, y no es efecto placebo, ya se midió. O sea, sí mejoran las erecciones y sí mejora el deseo sexual. Entonces, las medidas básicas de bajar de peso, hacer ejercicio, comer menos, o ver qué inventan como para mejorar su calidad de vida, sí se tienen que llevar a cabo. Bueno, hay estudios muy grandes, en este caso de casi 7,000 mujeres, vieron cómo esto demuestra más de lo mismo. Si bien hay estudios controversiales en donde aparentemente, y se los voy a resumir porque ya no me va a dar tiempo, pues, por cuestiones obvias, pero si bien parecería lógico que al bajar de peso mejora la calidad de vida y mejora el funcionamiento sexual de hombres y de mujeres, hay estudios controversiales que dicen que las mujeres obesas de todas maneras tienen la misma cantidad de relaciones sexuales que las mujeres delgadas. Pero eso son controversias. En términos generales, lo que se ha visto en estudios multicéntricos y muy grandes es que conforme aumenta el tamaño de la cintura y de la cadera, hay menos frecuencia sexual, hay menos probabilidades de conseguir pareja. Las mujeres y los hombres se vuelven más introvertidos. En el caso de las mujeres en específico, hacen más búsquedas por internet de pareja, más que ahora sí que actuar la búsqueda en la calle, o ir a un museo, o ir a un café, ¿no? Literalmente a relacionarse con otras personas. Intentan hacerlo por internet porque es una manera de disimular finalmente su aspecto físico, y eso es lo relevante. Y lo peor del caso, y para ya terminar, las mujeres obesas, ya me he quedado como 25 diapositivas en el tintero, pero hay que tomar en cuenta, las mujeres obesas buscan menos servicios de salud, se protegen menos a la hora de tener relaciones sexuales, le temen mucho más, por supuesto, la desnudez, pero paradójicamente, y tal vez por eso también, ¿sabes? Le temen la desnudez, no van con el ginecólogo, no quieren que las miren, pero usan menos métodos anticonceptivos que las mujeres no obesas, y eso las hace más propensas a tener
tener embarazos no deseados, a tener enfermedades sexualmente transmisibles que las mujeres delgadas. Y eso es lo que quiero destacar, ¿no?, desde el punto de vista de la sexualidad y de la psiquiatría, que es el ámbito que a ustedes les interesa mucho más. Y por otro lado, en el caso de los varones hay que destacar la disminución de la testosterona, la disminución del apetito sexual, la presencia de disfunción eréctil y por supuesto, todos estos temas que tienen que ver con pues el amor propio, la autoestima, las ganas de soltarse en la cama y de explayarse como ellos quisieran y de vivir una vida sexualmente plena. Se me quedan muchos temas en el tintero, pero básicamente les di este resumen y pues creo que ya se nos acabó, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradezco a la doctora Rampazzo su participación y doblemente por haberse ajustado al tiempo disponible. Invito a la doctora Barriguete, doctora Rampazzo y doctor Morín para un par de preguntas de los asistentes. Oye, ¿qué sucede con las personas que se someten a cirugía bariátrica? Sonido, por favor. Bueno, adelante. Buenos días. ¿Qué sucede con las personas que se someten a cirugía bariátrica, que les hacen una manga gástrica y de un día para otro dejan de comer y luego bajan 50 libras en un mes y el siguiente mes bajan otro tanto? ¿Qué pasa a nivel psicológico, a nivel mental, emocional? Bueno, precisamente el estudio y la evaluación de los pacientes que yo realicé fue precisamente en pacientes que iban a ser sometidos a un protocolo de cirugía bariátrica. Dentro de los pacientes que lograban ser operados, precisamente los procesos de adaptación antes y después de la cirugía son bastante complicados, donde realmente el seguimiento y la atención, más que el cirujano, la dábamos nosotros, el equipo de psiquiatría. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer la conciencia al paciente de en lo que se va a someter. Después, la restricción que implica cualquier cirugía bariátrica, háblese desde balón gástrico, manga gástrico, bypass, habla de una restricción alimenticia prácticamente inconcebible para cualquier persona, cuando se le habla que más o menos va a comer la porción de un plato de taza de café. Nuestro trabajo antes de someterlo a cirugía es tratar de hacerle una conciencia de enfermedad. Muchos pacientes al principio es donde hablo de la etapa del duelo, pues claro que sufren un duelo. ¿Por qué? Porque el primer mes llegan a tener una restricción de hasta de un mes consumiendo puros líquidos. Por supuesto que llega a haber una afectación emocional, llega a haber inclusive un arrepentimiento. Muchos pacientes llegan a referir es que porque por mi culpa, por estar obeso, tengo que estar sufriendo esto. Y pero nuestra misión es darle dos opciones. O acepta que el paciente necesita un tratamiento, porque muchas veces médicamente ya es casi imperativo la necesidad de la baja de peso, y hacerle la conciencia de que tiene que bajar por salud, y nosotros darle el apoyo emocional. En caso de encontrar datos de depresión y de ansiedad, que es lo más frecuente, pues es donde nosotros les damos el apoyo y es donde nosotros somos prácticamente la base del tratamiento. El paciente, no todos los pacientes son candidatos, no todas las personas son candidatos a cirugía bariátrica, y eso también es parte de la evaluación que nosotros realizábamos mediante pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque se necesita un nivel de conciencia, de una tolerancia a la frustración bastante elevada para poder tolerar lo que es el tratamiento bariátrico quirúrgico. Entonces, lo que más veíamos era obviamente ansiedad al principio en la parte adaptativa. Muchas veces llegábamos a ver depresión, pero también dependía de cada caso. En los pacientes con una parte narcisista, que la obesidad era una forma de poder, se nos deprimían al bajar de peso. Entonces ahí estábamos en una controversia donde el paciente estaba, en cuestiones de salud, estaba en un peso ideal,
pero estaba completamente deprimido por bajar de peso. Y esas son cosas que solamente psicoterapéuticamente se pueden manejar para ayudar al paciente a aceptar un cuerpo sano y una percepción de la imagen corporal adecuada. Añadiendo aquí una pequeña cosa, ya no me dio tiempo de presentarlo, pero hay un estudio en mujeres sobrevivientes de abuso sexual, obesas, que también hay una asociación, como lo dijo la doctora Barriguete, y como ya se conoce, pues, o sea que, digamos, metafóricamente recubren su cuerpo de grasa para ya no resultarle atractivas a nadie y evitar, por lo tanto, la historia del abuso. Esa es una de las explicaciones, pero se vio que la cirugía bariátrica en las mujeres sobrevivientes de abuso versus aquellas mujeres no sobrevivientes de abuso, la recuperación era mucho más tórpida. Bajaban de peso más despacio, se complicaban más. ¿A poco sí? También lo corroboraste. Entonces yo creo que sí vale la pena tomar en cuenta ese aspecto en la historia clínica de las pacientes obesas, porque además al margen es altísima la incidencia. En mi consultorio, que es mi consultorio nada más, pero de mis pacientes obesas yo diría que el 70-80% sobrevivientes de abuso de alguna manera, ¿no? Ya sea que las hayan penetrado, tocado, las hayan expuesto a pornografía cuando eran muy chiquitas, que hayan encontrado a la mamá o al papá teniendo sexo por ahí con alguna otra persona y lo hayan presenciado, que las invitaran a ver las relaciones sexuales de sus padres, o sea, cosas tremendas que no necesariamente son tocamientos en el cuerpo, pero que sí son abuso sexual. Doctor Lemus, aquí al frente, por favor. Primero que nada, un agradecimiento al laboratorio que nos ha traído a ustedes para poder hablar de un problema que a mí me parece verdaderamente extraño. ¿Cómo es posible que una patología que cursa necesariamente por una cuestión conductual no sea considerada un problema psiquiátrico? La H competencia hace poco nos trajo a Sartorius aquí, hace unos días en la Ciudad de México, y mi pregunta directa fue: ¿qué pasa? ¿Por qué la obesidad no es considerada un trastorno psiquiátrico? Y de empezó a dar una serie de explicaciones sobre los problemas sociales, sobre el asunto de a quién se le va a considerar obeso y cómo se podría aceptar psicopatológicamente que muchas de las personalidades en Estados Unidos que son obesas sean considerados enfermos mentales y bla, bla, bla. Y me da la impresión de que el asunto es más bien una cuestión política, porque no hay otra forma de ser gordo que comer. Punto. Esa fantasía que nosotros oímos de los pacientes es: de veras, doctor, yo nomás como una sola vez al día y como tan poquito y pesa 150 kilos, es verdaderamente el desjuicio más grande que yo he escuchado en mucho tiempo y contra el que se tiene que luchar. Yo pienso que tendríamos que hacer un buen trabajo por parte de psiquiatría para que la obesidad sea considerada un problema de trastorno de la alimentación y que no se quede que en el rubro no sé cuál haya perdido en obesidad y no se nos cuente siquiera como una consulta psiquiátrica, cuando el grueso de nuestra población, por lo menos ahí en el hospital, está siendo de gente que tiene que llegar a, por parte de los demás especialistas, resolver en psiquiatría los problemas de obesidad. Agradecemos su comentario, doctor Lemus, y en razón de tiempo hago entrega de las constancias de participación correspondientes al doctor Raúl Morín Zaragoza, doctora Jacqueline Barriguete Hernández, doctora Claudia Rampazzo Gonaldo, y agradezco a ustedes su presencia. ¿Le podemos dar el micrófono a Verónica para su constancia de vida? ¿Sí? Muy buenas tardes. Lo que quiero compartir es que yo estuve 4 años haciendo ejercicio 5 días de la semana y no bajé de peso, continuaba subiendo. Me hice el balón intergástrico, bajé 35 kilos. Me atacaron los fantasmas, me atacaron los traidores y voy para arriba de nuevo. Estaba con psicóloga conductual y me dijo: hasta aquí llegué, necesito que te vayas a psicólogo, a psicoanálisis, porque algo hay detrás. Con todo el terror del mundo, porque es una palabra fuerte ir al psicólogo, al psiquiatra, voy así y me empiezo a encontrar duelos no resueltos, de pánico al placer, a disfrutar mi cuerpo, a contactar con sentimientos, a expresar enojo, a poner límites. Y ahorita empiezo
a enfrentarme a eso, puedo ver la problemática, bueno, puedo empezar a disfrutar la comida, ya no es un tragar para doparme, para dejar de sentir. Y yo siento que si se viera como enfermedad, como se está proponiendo, facilitaría mucho, porque para nosotros es estresante decirle a la familia, voy al psiquiatra. Es una enfermedad como cualquier otra que requiere el apoyo de la persona adecuada. Muchas gracias.